Sí, están perfectos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Muchísimas gracias por estar aquí este día. Les voy a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Voy a empezar en orden alfabético. Alex Zuno, cineasta egresado del ENAC de la UNAM, estrenó su primer largometraje, Un Mundo para Mí, como parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Uno de los directores de El Secreto del Río y junto con Ernesto Contreras dirigió Tengo que morir todas las noches. En 2020 fue nominado al Ariel en la categoría de Mejor Cortometraje Documental por Abrir la Tierra. En 2018 recibió el Ariel y la Diosa de Plata a Mejor Cortometraje de Ficción por Oasis. Obtuvo múltiples reconocimientos y formó parte de la selección oficial de más de 20 festivales nacionales e internacionales. Sus trabajos destacan por enfocarse en historias diversas con un enfoque contemporáneo y por un sensible trabajo con las actrices y actores involucrados. Un aplauso para ellos, por favor. David Montalvo, actor egresado de Casa Azul, en el medio audiovisual ha destacado por formar parte de series y películas como Tengo que morir todas las noches y El Secreto del Río. Esto no es Berlín, Control Z, Como agua para chocolate, Dale gas, La muchacha que limpia y El baile de los 41. En teatro ha destacado en trabajos como El eterno verano de la guerra, La sociedad de los poetas muertos, Enemigo de clase y Niños lindos. Un aplauso para ellos. Humberto Busto, egresado de la carrera de actuación del CUT en la UNAM y participante del Berlinale Talent Campus. Entre sus largometrajes se encuentran Amores perros, Morirse en domingo, Hazlo como hombre, Oso polar, lo que le valió una nominación al Ariel como actor protagónico, y Martínez, con una nominación al Ariel por coactuación. Protagonista de series como El Chapo, Diablero, El juego de las llaves, Tengo que morir todas las noches, estrenó recientemente El secreto del río y próximamente Yellow y El juicio. Ha escrito y dirigido los cortometrajes La teta de Botero, lo que tuvo una nominación al Ariel como mejor cortometraje, Julquita, La mirada en tiempos de COVID, en colaboración con la Filmoteca de la UNAM. Actualmente desarrolla el documental Fosfo junto con el activista queer con discapacidad Gus Guevara y así como el guión de su ópera prima de ficción Bisonte. Un aplauso para él. Nuestro moderador del día de hoy, Yasu Torruco, tiene su formación de actuación en la Casa de Teatro en la Ciudad de México y el Instituto Regional de Bellas Artes de Orizaba. Complementó su preparación con estudios en dramaturgia, teatro documental y biodrama bajo la guía de destacados creadores como David Evia, Vivi Tellas y el grupo Lagartijas Tiradas al Sol. En teatro realizó Ejercicios Fantásticos del Yo de Sabina Berman, Olimpia 68 de Flavio González Mello y Titus de Angélica Rogel. En cine ha participado en proyectos como El baile de los 41, Tenemos la carne y Toda la luz que podemos ver. En series, Lucha, Despierta tu naturaleza y Un día para vivir. Un aplauso, por favor. Mel Fuentes, actriz, bloguera y creadora escénica egresada de la ENAD. Su labor artística está profundamente influenciada por la exploración de la identidad sexual y de género, integrando estos temas en su investigación discursiva, escénica y actoral. Su talento ha sido reconocido con nominaciones a los Premios Metropolitanos de Teatro como Mejor Actuación Femenina Principal, así como por la ACTP, en las categorías de Mejor Actriz de Soporte y Revelación Femenina, gracias a su destacada participación en la obra Junio en el 93. Un aplauso, por favor. Valeria Vera, actriz,
cantante, productora mexicana con una destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. Ha participado en más de 50 proyectos a lo largo de su carrera. En teatro ha participado en producciones como Hoy no me puedo levantar, Rotterdam, 7 veces adiós y Principito Awake, por la que fue nominada a los premios Metro en 2022 como mejor actriz principal. En cine ha participado en películas como La vida inmoral de la pareja ideal, Casi divas y Fuga de reinas. En televisión destaca por sus roles en Betty en Nueva York, El Señor de los Cielos y La Casa de las Flores. Además, es coach ontológico, máster en meditación y promotora del despertar de conciencia, complementando su labor artística con un enfoque en el desarrollo personal y espiritual. Un aplauso, por favor. Hoy nos acompañan también dos intérpretes de lenguas de señas mexicanas, Antonio Sacruz, quien es actor, director, productor, comunicólogo y gestor cultural con más de 25 años de experiencia. Es intérprete de lengua de señas mexicanas desde hace 10 años, es especialista en expresiones artísticas inclusivas. Con 14 años de trayectoria en improvisación teatral, fundó MANIC, Arte para Todos AC, una asociación que promueve la inclusión a través del arte, y fue speaker en TEDx en 2014 con la charla Integrando. Gerente operativo e intérprete en Seña y Verbo, Teatro de Sordos y narrador en Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Ha trabajado en Backdoor, Bandidos, The Gringo Hunters, así como en Cada Minuto Cuenta. Un aplauso, por favor. Y un aplauso también para Anel, que nos acompaña en este mismo. Yasu, son todos tuyos. Tienes tu micrófono de este lado. Bueno, ¿sí? ¿Se oye? Sí, ok. Pues bueno, vamos a intentar moderar esto. A veces no puedo ni moderar mi vida, pero bueno. Pues primero, antes que nada, quiero agradecer pues, que nos haya invitado aquí la organización de la ANDA, de la asociación, estar en este teatro tan histórico, y que además personalidades tan diversas y tanta diversidad se junten para conversar un poquito sobre nosotros mismos. Y bueno, pues yo quería empezar un poco, no sé ustedes cómo lo piensen, que platiquemos como de nuestra experiencia siendo personas de la diversidad, cómo nos ha tratado el gremio, ¿no? Cómo han sido los castings, cómo ha sido todo esto, porque también pienso que las cosas en tan poco tiempo han cambiado vertiginosamente, falta mucho, pero yo recuerdo experiencias de hace 10 años que yo creo que hoy son políticamente incorrectas, ¿no? Incluso denunciables, ¿no? Y bueno, pues no sé si quisieran partir por ahí, si alguien quiere empezar o vamos de allá para acá, ¿cómo ven? Bueno, tú eres director, entonces empezamos por acá. Es muy curioso que estemos aquí hablando de la representación, porque yo estoy un poquito confundido, ¿sabes? A veces sí digo como, me parece un poquito una farsa, ¿no? Porque a la mera hora, pues, digo, es que me ha tocado estar en un proyecto con una línea LGBT, pero en el set yo soy la única persona LGBT y no hay nadie en el crew trabajando, y es muy extraño, ¿no? Entonces la violencia se vive ahí de una forma diferente. Sí creo que hay más apertura, sí estamos, creo que empujando porque haya más proyectos de inclusión LGBT, pero a veces siento que pues esas historias al final, quien dice cómo van a ser, son personas que no están, ajá, con la misma apertura y sensibilidad que nosotros, ¿no? Y creo que por ahí es algo que he traído mucho en la cabeza, ¿no? Pues yo no sé cómo responder bien porque es muy agridulce para mí. Siento que mi carrera se ha construido muy fuertemente de ser quien soy, ¿no? O sea, siento que
yo pude de alguna manera empoderar mi ser actriz desde que empoderé mi ser trans desde mi identidad. Siempre he dicho que yo sentía que era muy mala actriz antes de transicionar mucho más activamente, socialmente, ¿no? Porque hay cosas que no estaban acomodadas, ¿no? También así adentro de ti, entonces pues empoderas eso y entonces también tú ser actriz, como que todo va fluyendo. Cuando estudiaba me enfrentaba sí, a mucha transfobia y a mucha homofobia y se me dijo desde mi primer año de la carrera que por ser quien soy, pues no iba a tener trabajo o que tenía que determinar mi género, cosas así que pues, definitivamente son violencias que me hacían además dudar mucho de mi capacidad de permanecer o de permanecer en esta carrera, ¿no? Pero no, afortunadamente me he dado cuenta que mi carrera ha podido ser gracias a lo que soy, ¿no? Y que sí hay un lugar para mí en el entretenimiento, como actriz y como directora y como todo lo que me he desarrollado, además por tener un discurso y por asumirlo, ¿no? Pero, entonces, por eso estoy muy agradecida. Yo diría, sé quién eres. No, o sea, esa es la mejor manera de ser artista. Pero sí que, como dice David, hay bandazos de realidad que de pronto te enfrentas pues en el cotidiano o en la carrera o en el set o en el teatro que no te esperas, ¿no? Como que parece que todo va bien y de pronto hay violencias que una ya de pronto está desacostumbrada o no sé, se le olvidan y, y de pronto la realidad te recuerda que en efecto la violencia transfóbica y homofóbica existe, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es una realidad y, y por eso te digo que es agridulce, porque ser quien soy sí me ha valido poder construir una carrera y, y eso me da mucha alegría, pero al mismo tiempo, claro que no está fácil y claro que constantemente una tiene que tragar amargo para, pues no sé, porque es lo que hay, supongo. Ay. Eh, yo hasta la fecha me topo con cuestiones de casting donde no encajo con el arquetipo de una madre de familia, donde no encajo con un personaje protagónico, donde no encajo en todo lo que la sociedad ha reforzado como femenino y he encajado muy bien con lo masculino, cosa que yo abrazo mucho también. Recuerdo hace muchísimos años que andaba yo buscando manager y me dijo que si me firmaba, si me ponía tetas. Y para mí fue muy fuerte, ¿no? Nunca quise, ni querré, ¿no? Porque amé mucho mi masculinidad y con los años y con la apertura que está sucediendo, ahora mi perfil encaja pues mucho mejor porque hay una apertura, ¿no? En la publicidad, hay una apertura en los contenidos, hay las redes sociales, ¿no? Yo crecí sin redes sociales. Yo casteaba de otra manera la que hacemos ahora, nos promocionábamos de otra manera. Siento que es duro, la verdad. Es duro y en mi caso yo me fui por la comedia durante muchos años porque siento que en la comedia el género no existía. Entonces, hoy que hay una ola de comediantes y de actores y de actrices, de actuantes detrás de mí, talentosísimas, donde yo ya no encajo en la comedia, se me empieza a cerrar el nicho, se me empieza a cerrar la posibilidad porque pues ya no puedo ser la mamá, ¿no? Y tampoco puedo ser la policía porque no soy morena.
o tampoco puedo ser la secretaria, o tampoco puedo ser. Entonces empieza a reducir todo. Y en estos últimos castings que he hecho, las palabras directas son, vamos por la feminidad, vamos por... Pero es que yo me siento femenina. Yo me siento perfectamente... tengo 4 perros, no soy mamá, pero soy una excelente madre de perros. Tengo una pareja increíble y me siento súper femenina, ¿sabes? Y me parece muy duro que en el 2025, con toda la lucha que hay detrás de nosotros, nuestra única representación sea dentro de la comunidad, que no podamos existir como una persona de la cotidiana, de los contenidos, y que solo podamos existir en series como Tengo que morir todas las noches, o que yo tenga que hacer un personaje de lesbiana. Si lesbiana ya soy, ¿no? Pónganme a hacer otra cosa, soy muy capaz. Entonces sí he tenido oportunidades inmensas, como lo fue Fuga de Reinas, que es un personaje increíble, donde pues era este mujerón, cougar, que, ¿no? Chavarruca, hermosa, pero fue 1 en 1.000.000, y tengo actuando desde que tengo 6 años y tengo 45. Entonces yo nos invito a abrirnos a ver un poquito más allá de esto, ¿no? Ese es en mi caso, ¿no? Porque nuestras capacidades están, porque nuestra preparación está, porque al final como seres creativos somos plastilina, y a mí me encantaría que México pues, se transformara un poquito a nivel de casting, y que los directores de casting y las plataformas se abrieran a ver más de mi tipo, ¿no? Ay, pues ya Sí. Aquí es un micrófono. Yo creo que nos va a faltar tiempo, ¿no?, en el conversatorio para hablar, porque creo que sí, digamos, la complejidad del fenómeno se puede ver desde muchas aristas. Claro, claro. O sea, definitivamente vengo de, ¿no? Bueno, venimos pero de una generación en la que, o sea, en el CUT prácticamente, o sea, si joteabas tantito, no podías, o sea, yo tenía compañeros que no pudieron llegar a hacer la puesta final, y en el fondo sabes ahora ya a distancia que tenía que ver con una cuestión de homofobia, porque era demasiado femenino y resulta que no encajaba con ninguno de los personajes de la obra de titulación, y no se titulaba con eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí provengo de una generación en donde el closet era la de huevo, y siento que de alguna manera algo que también no ha favorecido la apertura real más rápida va en doble sentido, porque también tiene que ver con el posicionamiento político de nosotros como actores. O sea, tengo muchísimos amigos que todos son gays, pero todos, o sea, pero públicamente, o sea, a nivel mediático están en el closet. Entonces, a mí me ha tocado corroborarlo ahora con, ¿no?, con todos estos últimos 2 años y los proyectos en los que he estado participando con Ernesto y con Zuno, que, o sea, que la banda ahí afuera, la banda además de muchas zonas de la ciudad o de fuera de la ciudad sobre todo, está esperando ansiosamente sentir esa representación y ese posicionamiento público, porque sí da mucha seguridad, porque sí te permite entenderte más allá inclusive de la pantalla como ser humano. Entonces, desde esa perspectiva siento que los avances han sido muchos, pero sí es verdad que la sensación es muy agridulce, y bueno, con Trump ahora y con todo el imperialismo nuevo que viene, pues no, o sea, si Jeff Bezos está ahí, pues entonces, o sea, todas las políticas de la mayor parte también de las empresas que producen desde el exterior aquí en México, pues van a estar supeditadas a las políticas públicas, ¿no?, de Estados Unidos ahora. Entonces, si tenemos a quienes teníamos ayer en la inauguración, pues entonces podemos imaginar también cómo eso va para abajo en cuanto a esa puerta que se había abierto y que ahora resulta que nos volvamos a tener que meter en el closet, ¿no?, del streaming y todo, porque literal va a venir la orden de arriba de no poder hacer eso. Entonces, sí, o sea, particularmente, o sea, que sí son años de ir viendo todos estos cambios, o sea, lo que esperas es que justamente todo vaya peor, y si dices, güey, no puede ser, o sea, cuando ya se están logrando cosas, vuelve a haber una patada del universo. Entonces, yo siento
que aquí uno de los temas que a mí me interesa más es sobre todo también diferenciar muy bien lo que significa inclusión y lo que significa representatividad. Porque una cosa es que te incluyan, una cosa es que te permitan tener un amplio abanico como actriz o como actor, ese es un tema. Pero en el fondo, lo que más debería de preocuparnos es la cuestión de la representatividad. ¿Por qué? Porque quienes deciden los contenidos y cómo se cuentan las historias, generalmente, como dice Montalvo, no son personas que pertenecen al colectivo LGBTQ+. Entonces, desde ahí, desde la raíz viene el problema, no solo de casting, porque si a casting le llega un proyecto que está escrito bajo esos parámetros, pues la directora o el director de casting, pues lo que va a hacer, o sea, es decir, también la figura del director de casting ha cambiado mucho. Ayer tuvieron la plática, no estuve, pero pues ahora con el streaming ya no son, o sea, antes Manuel Tate te decía y te mandaba a volar, si no, y en teoría te destruye tu carrera, ¿no? Porque era así, o así, bueno, otras cosas. Y ahora no, o sea, ahora el director de casting pues se supedita también a la decisión de 10 cabezas que están arriba, que deciden claramente quién sí, quién no. Entonces me toca desde escuchar a productores, porque ya van varias veces que me pasa y yo digo, ok, o sea, productoras que estás como levantando proyectos y todo y te dicen, pero es que ya lo gay, o sea, hay que aprovechar este último momento porque ya lo gay va a pasar de moda. Generalmente productoras heterosexuales y productores heterosexuales. Entonces, cuando oyes eso, dices, ok, esa es la perspectiva de donde lo están viendo. Y entonces, claro, como que se vuelve un check de inclusión de ya salió, ¿no? Ya la jotita menos, la que no sé qué, la que ya no sé, la que ya se heteronormó, la que ya no sé qué, ¿no? Como que vas haciendo como el check y ya un chica atrás y pero en realidad parece que es como, bueno, ya cumplimos esto y pero todo como que va a pasar esto a otra cosa y cuando en realidad esta cuestión de la representatividad que digo yo creo que tiene que ver con la enorme variedad. Es como si dijéramos ya se acabaron las historias heterosexuales. ¿No? Que hueva otra historia heterosexual. Bueno, si nos da hueva. Pero la mayoría de las veces ya. Pero ¿sabes? Es como ese mismo posicionamiento de cuánta variedad, o sea, cuántas historias particulares y únicas se pueden contar de la gente del colectivo y de todas las letras, ¿no? Como para que hubiera proyectos para aventar para arriba. Si traspasáramos esa barrera y realmente habláramos de lo que tú hablabas, de toda la cantidad de seres humanos particulares, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que la verdad la mayor parte de los proyectos que se están produciendo no alcanzan ese nivel de profundidad ni de interés por el ser humano. O sea, ese es el punto. Que la mayor parte de las historias que se cuentan se siguen contando bajo ciertos arquetipos, estereotipos y decisiones patriarcales hegemónicas que siguen tratando de construir nuestra realidad, ¿no? Y todos en este país, en lugar de estar peleando con odiar, deberíamos de estar también súper emputados de la cantidad de películas mexicanas, de gente mexicana que no nos representa, en todos sentidos. Ahí sí deberíamos estar emputados de por qué vemos películas mexicanas que parece que, o sea, que es otra cosa que no es otra realidad alterna. En todo. Y hablando de representatividad LGBTQ+, pues es eso. O sea, yo creo que lo que falta es que en algún momento exista una verdadera revolución en donde quienes estén arriba, o sea, los ejecutivos, todos los escritores, los showrunners, de veras sí sea banda diversa. Disca, queer, o sea, de raza negra, o sea, de verdad. Y ahí entonces siento que puede haber posibilidad de que los proyectos te permitan eso. Y entonces ahí sí ya se amplía el espectro de qué cosa puede ser o no, porque ya se revuelve todo más. Ya estamos hablando de humanos, no precisamente como, ¿no? De estas cajitas. Eso pienso. Incluso, solo por hacer el paréntesis, también me he dado cuenta que dentro de este tema también atraviesa lo socioeconómico, ¿no? O sea, de pronto las historias que se cuentan también son como las mismas de la bandita de la Roma Condesa y incluso el ser LGBT se vive bien distinto en Nesa o en Santa María de la Ribera o en Polanco, ¿no? De pronto creo que también ahí hay un sesgo de clase, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, pero te digo, tiene que ver con una ceguera, yo creo en general, no solo de clases, sino como ceguera de ver el mundo. Y luego a veces de mucha mediocridad, ¿no? O sea, porque es como que pones un personaje gay y también ves así el trabajo de diseñador de vestuario y dices, güey, ¿por qué le está poniendo esa ropa? ¿No? O sea, si es más, hasta el actor es queer, o sea, ¿de veras lo estás vistiendo así, tan mal? O sea, es como, no puede ser. No, creo que sí, es una cuestión como en general, como de percepción del mundo. Pero pues estamos tan obnubilados en este momento y tan deseosos de, ¿no? Como de sobrevivir, que creo que se vuelve complejo, ¿no? Claro, sí, sí.
Y para Alex, como director, digo, porque no has estado como en el papel del actor, ¿no? Del otro lado. O sea, ¿lo has experimentado? Pero no lo he vivido tan distinto a mis compañeros, al igual que, como dice Humberto, bueno, vengo también de una generación muy closetera y entré al CUEC, a la Escuela de Cine, eh, pensando en ese momento a mis 19 años que iba a encontrar un espacio de apertura y me encontré con una escuela muy homofóbica, donde ya había realizadores gays haciendo películas, pero en su etapa del CUEC estaban en el closet, no se vivían abiertamente. Y soy de una generación que nos fuimos atreviendo justo a salir del closet, pero luego yo cuando egresé de la escuela de cine trabajé 10 años como asistente de dirección, ahí conocí a Valeria haciendo una película, y para mí fueron 10 años de encerrarme en el closet porque la industria es totalmente un heteropatriarcado cisgénero. Entonces yo llegaba, me tocó estar en scoutings donde estaba en la camioneta, iba puro machín, hablando de sus ligues, ¿no? Con una violencia de género tremenda. Y entonces yo en ese momento decidí esconderme, decidí que no se me notara, porque además como asistente de dirección eres una figura de mando en el set, ¿no? Y nadie te va a hacer caso si eres el jotito. Entonces tienes que montarte, ocultar tu identidad de género, disfrazarla como de soy masculino, puedo dar órdenes y tal, y mucho tiempo caí en eso, o sea, me lo creí, me compré que tenía que ser así, mucho por mis propias inseguridades y también porque sabía que tenía una voz y que tenía algo que decir, pero creía que no iba a haber nadie que la quisiera escuchar, ¿no? Hasta que empecé a contar mis historias y ahora creo que estoy aprendiendo que como banda disidente no solo lo limito a lo LGBTIQA+, no tenemos que ir a tocar la puerta y pedir por favorcito que nos dejen entrar. Tenemos que llegar y abrir la puerta y pasar y que en esa apertura de la puerta pasen otros. Y he encontrado grandes aliados, aliadas, aliades. Aquí 3 que estuvieron conmigo en Tengo que Morir. Y también ha sido un proceso de aprendizaje de dejar ya atrás esta idea del director macho, heterosexual, que llega a dar órdenes, ¿no? O sea, también ir aprendiendo que como director escucho a mi equipo creativo y creamos un discurso en común de lo que queremos decir. Sí, claro, y es que también creo que el gremio está muy lleno también de esta cosa medio militar, ¿no? Como de casi del el abuso del poder, de tener que estar representando la masculinidad también muy fuerte para poderte imponer frente al otro. ¿O no lo han vivido así ustedes? Sí. Sí, ¿no? Sí, y siento que eso es generacional. Claro. Porque he visto hasta mujeres directoras que, ¿no? Que vienen de esa gritan. generación y que también se ponen así de, "Güey, no lo hagas, ¿no?" Sí, sí. Que también para, o sea, entre las mujeres, pues sí he notado que también ha sido una forma de sobrevivir en un gremio que ha sido pues, prácticamente de hombres, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando yo creo que casi a todos nos pasó en algún momento que en la familia más cercana, no en mi caso, pero sí de pronto que se siente que el ser actor, actriz es como un ambiente muy o de gays o de trabajo sexual, ¿no? O de Sí, drogas, ¿no? sí. Y cuando llegas aquí dices, bueno, más o menos, pero... Pero en relación al asunto de que es un ambiente como muy joto, permítanme la palabra, y al mismo tiempo me he encontrado con un ambiente bastante patriarcal, ¿no? O sea, bastante rudo, bastante masculino en muchos sentidos, ¿no? Creo que es algo que pasa en todas partes. O sea, sí es, creo yo, universal, ¿no? Lo que sí he notado es que estas personas como súper conservadoras, nos han estado, justo como estamos de moda, nos han estado poniendo en todas partes, pero con unas historias realmente, pues, patéticas, ¿no? A mí sí me da flojera ya de pronto poner una historia LGBT y ver a través de los ojos de un heterosexual blanco mi historia, ¿no? Supuesta historia y cómo debería de haber sido mi historia, ¿no? Entonces, pues la verdad sí me da flojera. Claro, Ya sí. de pronto ya
El no aventarnos, es que por eso digo, es una farsa. Ellos terminan decidiendo qué sale, qué se ve. A veces siento que incluso trabajamos para un algoritmo, ¿sabes? Realmente es raro, es confuso. Así estamos en un punto extraño donde afortunadamente lo que me ha permitido salir de esas historias es, pues, transformarme en otra cosa, ¿no? Mi capacidad, mi rango actoral es lo que me ha permitido no estar replicando estas historias que ya me dan flojera. Claro, sí, sí. Ahora, bueno, a mí me gustaría, o sea, también como decir aquí, o sea, como que siento que por lo que ha pasado en los últimos años, cuando hablamos de repente de industria o de un espacio laboral, casi la mayor parte de nuestro espacio mental lo ocupa el streaming porque es lo que más consumimos, ¿no? Pero también es cierto que todos los demás espacios, o sea, es decir, no es lo único, pareciera, ¿no? Porque es lo que nos está dando de comer a muchos, porque es lo que está, porque pues vivimos en este sistema ya, ¿no? Tecno feudal. Pero la posibilidad de crear esos otros espacios, como siempre ha sido, como todas las generaciones, ¿no? Del colectivo siempre ha sido, pues es con lo disidente, es también con los espacios alternos, es también el escenario, es también el cine. O sea, a mí sí, ahora que he estado con, ¿no? con mis proyectos de dirección y que entonces me toca convivir en laboratorios o en espacios de selección con otros directores, me da un chingo de gusto, y ahí sí tengo una esperanza puesta de a ver qué pedo, de los nuevos directores queer. Porque hay muchos, traen proyectos increíbles, sí provienen ya de adentro, de realmente de lo que están viviendo, en documentales, en ficciones, y a veces de repente, otra vez ¿no? en Guanajuato, en el Festival de Guanajuato, estábamos en un lab y de 12 proyectos, 7 eran del colectivo de Ejército Comas. Y eso es un chingo, o sea, eso no existía, o sea, esa cantidad de proyectos tanto. Y de repente nos juntaban en cada mesa con diferentes productores para hacer nuestro pitching. Y uno de los productores, muy hegemónico y muy heterosexual, se le salió literal así de, ay, pero voy a otra película de activismo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué activismo? Todas las películas son activismo. Para él su perspectiva era de que hablar de nuestras realidades era estar haciendo activismo. Entonces, pero al mismo tiempo nos juntábamos todas atrás y era como, a ver, ¿y cómo chingo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo podemos hacer para que de repente, así como en el Eficine hay 5 puntos, ¿no? Para las mujeres, 5 puntos para tal, de repente sean 5 puntos para el colectivo, o cómo podamos empezar a hablar de temas mayor de equidad cinematográfica, de dónde vamos a conseguir esos, ¿no? O sea, decíamos, ¿cómo vamos a hacer que se levanten los proyectos? Porque algo que está chido es que la banda queer, a diferencia de la banda hetero que compite, luego de, a ver, pues que quede mi película en lugar de la tuya, como todos estamos tan preocupados y tan desahuciados, sí estamos en el pedo de, güey, ¿cómo lo hacemos para que tu proyecto se haga, güey? Y entonces, como que siento que hay empieza a haber una posibilidad de colaboración, de, güey, pues yo te conecto con tal, no sé qué, güey, ya te enteraste del laboratorio que hay en Ámsterdam, y bueno, y entonces eso de repente como que fue un flashazo que tuve este año, así como de, ok, sí, el sistema ese está enorme y tiene sus variables que ya se irán moviendo, a veces en favor, como nos ha tocado, a veces. Pero esos otros espacios existen, y esas otras voces y esas otras generaciones que vienen con unos constructos mucho menos, ¿no? Enclaustrados, y ahí personalmente digo, para equilibrar un poco la balanza y no salir tan deprimido. No, bueno, sí. O sea, sí tengo mucha esperanza porque hay cosas muy interesantes, cosas muy nuevas, cosas que justo provienen también de otros entornos, otras clases, otras realidades muy variadas, y pues eso está chido también. Pues ojalá esas voces, que por esto chido que las escuelas también cambien, porque muchas veces pues esas voces se quedaron, ¿no? Sí, no, o sea, definitivamente también hay mucha esperanza, tampoco queremos entablar el peor panorama. Sin embargo, pienso que justo tenemos que seguir hablando de las cosas que todavía están ahí presentes, ¿no? Porque de pronto me resuena un poco lo que dice David, ¿no? Eh, que de pronto las historias que se cuentan son las mismas, pero también desde una mirada muy exotizante, diría yo, ¿no? O sea, como que nos exotizan, ¿no? Y creo que es justo un poco lo que pasa con la película tan polémica en estos días, que no voy a decir su nombre para no meternos en problemas. Pero pienso que de pronto es
es más bien la mirada con que se tocan nuestras historias, porque justamente están contadas desde personas que no han transitado por nuestras experiencias, ¿no? Y hablar nuestras experiencias también, quiero decir que aunque seamos parte de una sola comunidad, la experiencia de salir del closet como un hombre cis gay, a la experiencia de transicionar, ¿no? Con las compañeras y compañeros trans, o de alguien que se asume como persona no binaria, que además justamente están poniendo en la discusión pública un tema tan, digamos, tan complejo como el género, pues abordadas desde una mirada que no ha pasado por ahí, pues también es un poco hasta incómodo, ¿no? Bueno, no sé. Quisiera aportar algo, una reflexión a lo que dices de un filósofo que se llama Paul B. Preciado, que él dice que el cine y bueno, las series, los medios audiovisuales no están mostrando una imagen de la sexualidad o del género preexistente, sino que están contribuyendo a que se forme, a que la gente, las espectadoras, los espectadores, les espectadores se formen una idea, ¿no? Claro. Entonces dice Paul B. Preciado, el cine es la sala de montaje donde se están construyendo estas ideas que después la gente va a adoptar como suyas. La pregunta es, ¿quién tiene acceso a esta sala de montaje? Y efectivamente ha sido el poder, hombres blancos, heterosexuales, de una clase social privilegiada, ¿no? Que es lo que pasa con la película que no quisiste nombrar. Pero todos sabemos, Que ya ¿no? todos sabemos Ya cuál todos es. saben cuál es. Que además, y Paul B. Preciado sacó, ¿tú leíste? Sacó un texto muy interesante sobre esa película. Yo estaba reflexionando justo sobre lo que hablaban David, también Valeria, hablaban sobre el papel que nos están dando en las ficciones, ¿no? O sea, hay algunas ficciones en donde ocupamos cierto rol protagónico y ok, veamos quién las escribe, cómo se dirigen, ok. Claro. Hay otras ficciones en donde las mujeres trans solo somos sidekicks, ¿no? Las amigas. La mayoría no somos protagonistas, ¿no? Entonces eso es como digno de señalar. Hay muchas otras ficciones en donde las mujeres lesbianas pues, son muy invisibilizadas, casi que como que no hay una presencia, ¿no? Pero realmente, como dices uno, ¿no? O sea, no, como estaba diciendo Gusto, casi que nuestra presencia en las ficciones ya es activismo, ¿no? Como ya es inclusión forzada, ¿no? Esta cosa que dicen de inclusión forzada, cuando en realidad somos parte de la realidad, ¿no? O sea, yo estaba pensando en la mañana, pues es que la primera mujer trans que yo conocí, la conocí desde que yo tenía como 3 o 4 años, ¿no? Hay mujeres trans en nuestro barrio, hay mujeres trans en nuestras colonias y forman parte de nuestro tejido social, y eso no estamos viéndolo en las ficciones. Entonces pensaba, la presencia de nuestras personas e identidades e historias en las ficciones, pues son una deuda histórica, pero también pues son un compromiso con el realismo y la verosimilitud de las ficciones. O sea, más bien, el que no estemos ahí presentes es un hueco en las ficciones. Porque simplemente hace falta algo que en el mundo sí está, ¿no? Simplemente sería eso, un compromiso con que existimos y el mundo es así y o sea, si tenemos un compromiso con la realidad o con que nuestra historia sea realista, pues entonces que exista esa gente en su plena cotidianidad. No hay puesta o sea, necesariamente con una estola de plumas o, ¿no? Que ahí te visten y te entaconan y te sientes toda incómoda, el llamado nocturno, ¿no? De 12 horas. No, pues, o sea, como siempre he dicho, las mujeres trans también vamos por las tortillas y vamos al Oxxo. Te agarrabas y nos íbamos. También es un amor. No, pero sí, es que justo esto que estaba diciendo Mel y creo que Valeria también, o sea, a mí me gustaría ver una historia, solo una historia,
donde pues la maestra a lo mejor es una mujer trans, pero no va de su transición la historia, solo pues la maestra es una persona y está, una persona, y ya. sí. Y le estamos contando la historia de un salón de clases que no sé qué, pero pues ahí están los personajes, como en la maldita vida, ¿no? Claro. Y creo que a veces nos regodeamos mucho en este sufrir, de sufrimiento, de que sí, lo ha vivido la comunidad a través de las décadas y seguirá pasando seguramente, porque en cualquier momento llega un loco y ya. Entonces, bueno, claro, es algo que no tenemos que hacer de lado, pero también somos más que eso, no somos nada más el venadito herido, ¿sabes? Entonces, creo que por ahí va más mi lucha hoy en día. Claro, que creo que tocamos ya entonces el tema de lo que planteaba hace un rato Humberto, ¿no? O sea, la diferencia entre inclusión y representatividad, ¿no? O sea, creo que de pronto... Ah, bueno, sí, no me acuerdo si fuiste tú, Vale, o tú... No, sí. No, o sea, es un poco lo mismo, ¿no? Ahorita como reflexionando y escuchándoles, pienso como en mi proceso con el teatro, que ha sido bien distinto a mi proceso con el cine y la tele, ¿no? La tele. Y el disco. Y el acetato. Porque cuando yo hacía Betacams, no, en serio. Mi proceso en el teatro ha sido, y ahorita como que también me entra esperanza y me entra empoderamiento de pensar que siempre ha habido una comunidad creativa con el teatro que nos ha rescatado para contar las historias que se nos hinchen los huevos. A mí en lo personal siento que con el tiempo me ha dado hueva seguir creando, porque cuando experimenté los sueldos de hacer una serie o de hacer una peli con los sueldos del teatro, dije, no, pues ya, ¿no? Mi vida va a cambiar. Sí, porque es abismal. Y hay muchísimos factores ahí donde digo, órale, ¿no? O sea, se me mezclan los temas, pero me parece importante citarlos porque también tiene que ver con el género y tiene que ver con... yo me acuerdo que me quedé en una serie en la que estaban esperando cerrar al protagonista para ver cuánto le iban a pagar a él para luego pagarme a mí. Porque el hombre protagonista siempre gana más, ¿no? Entonces me acuerdo, y como siempre he sido bien chismosa y me hago amiga de las personas indicadas, me dicen estos datos, ¿no? Pero ahorita como que también digo, claro, o sea, es que existe el teatro, ¿no? Existe otro tipo de espacio para representar lo que queramos, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con mi orientación, que no necesariamente tiene que ver con nada. Puedo ser lo que sea. Pero es muy loco porque es que últimamente me he estado acercando mucho a directores de casting como a hacer cuestionamientos y cosas, y a productoras, a productores, y por ejemplo, le hablé a un productor para decirle, me interesa muchísimo este personaje, si abres casting, el personaje es mujer, ¿no? Y entonces me dijo, es que la licencia de los derechos y la licencia con los gringos exige que el personaje de ella sea él, sea un hombre. Entonces le dije, espérate, no estoy entendiendo. Porque aparte el personaje es súper masculino y es un personaje inmenso, increíble, y es farsoso y es comedia. Entonces dije, bueno, si tengo esas pocas posibilidades y me las va a quitar un cabrón. O sea, ¿por qué, sabes? ¿Y por qué no arriesgarnos a romper un poco también la regla? O sea, decir, bueno, por lo menos déjame castear. Ya si después del casting dices, no, pues ya, pero déjenme quitarme la espina, pues. Ya. Ay. ¿Así? ¿Qué más?
A ver, ¿cómo, Oye, cómo pero, se, cómo se pero vive importante desde- también señalar la precariedad del teatro. O sea, porque lo estamos ahí como poniendo como una especie de oasis, cuando realmente... Es que yo me creo, porque no dice que me contraten. No, sí. Nosotros somos... No, y más allá como de el teatro como única solución, o sea, como el tener claro cómo la disidencia tiene que encontrar espacios que no son precisamente los hegemónicos, siempre ha pasado. Sí, O sea, inclusive en el cine, o sea, siempre hemos sido cabareteras, pero que ganamos 3 pesos. sí, pero, o sea, ahí es donde, pues bueno, pues es lo complicado de vivir, porque realmente como, o sea, asumir una postura artística, política, de justicia social, pues evidentemente no vas a tener plata. La misma plata que si totalmente estás en el sistema. O sea, eso, pues eso ya es una decisión personal y tenemos un Lemebel que, ¿no? Que parte la historia en dos, aunque no haya tenido ni 3 pesos, ¿no? Para construir una casa, pero es Lemebel. Y ese es su statement de vida, ¿no? Y a lo que voy es, lo que va a ir construyendo nuevos imaginarios o posibilidades de que esto se vuelva más complejo, sí sigue siendo el complemento con esos otros espacios. No como un salvamento, sino pues para los que de alguna manera sí queremos dar o sea, una patada, güey, ¿no? O sea, digo, hay gente que a lo mejor dice, güey, yo hago esta película y ya soy súper normado y fin, y ¿para qué me hago bolas, no? Pero los que sí queremos, como de alguna manera, sí cambiar las cosas, aunque sea un poquito antes de morir, o sea, ¿no? Sí, sí creo que debemos de no olvidar que la única forma va a ser generando esos pinches umbrales, o sea, esas grietas y meterse a la de a huevo y, ¿no? Y shakear el sistema de otra forma, hasta que nos den las fuerzas, por lo menos, ¿no? Porque además lo articulas muy lindo, o sea, este compromiso con el realismo. La pregunta entonces sería, o sea, ¿realmente la mayor parte de los espacios laborales, actorales, actuales, tienen compromiso con el realismo? Claro, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta principal. Yo creo que la mayoría que no. Entonces vamos a estar como topando constantemente con una pared que a lo mejor no se va a mover mucho. Porque no está ese compromiso, o sea, no está el compromiso de que esté la realidad, está el compromiso de fantasear, de entretener, de, ¿no? Inclusive de engañar. ¿No? Entonces, sí. Bueno, me gusta mucho esta imagen de Humberto de hacer una grieta y meterme por ahí y creo mucho también en el colectivo, es decir, vamos a hacer la grieta, pero va a ser más fácil si la hacemos juntos y luego a partir de ahí permitir que otros entren por ahí, ¿no? Y creo que es una batalla compleja y que de pronto hay que ir haciendo ciertas concesiones, pero sin traicionarse. Creo que lo vivimos con El secreto del río, ¿no? Y bueno, nos pasaba que fuimos a recibir un premiecillo ahí que nos dieron y en la fiesta estaban dando bocadillos. Entonces una de las chicas que estaba repartiendo los bocadillos le dijo a la bruja de Texcoco que hace Solange, por favor ven a ver a mis compañeros y compañeras que te quieren conocer. Y entonces fuimos ahí caminando con todas las personas que estaban haciendo los bocadillos y las meseras, meseros que iban saliendo. Estaban todos profundamente conmovidos de haberla conocido. Y yo le decía, este es el verdadero premio, ¿no? Que la gente esté abrazando esa diversidad y que le pedían un video para mi hija que es trans, ¿no? Como eso, que la gente por fin pueda verse reflejada en el espejo que es una serie, una película, ¿no? Sí, y ahí, perdón, pero esta idea del umbral, o sea, aquí ahorita no está Ernesto Contreras, querido Ernesto Contreras, porque al final de cuentas, estaba aquí, escuchando. A final de cuentas, o sea, Tengo que abrir todas las noches y que El secreto del río son una pinche grieta. O sea, hacia el exterior, por todo lo que sucedió, o sea, en casos diferentes, como que parece un éxito que proviene del propio sistema y que entonces ya se abrió y entonces ahora vamos a hacer muchas series así. Y la realidad es que no, fueron 2 grietas que costaron mucho tiempo, que costaron mucha sangre y los dioses queer que fueron acompañando ahí el proceso para que fueran pasando accidentes que no imaginábamos. Como que de repente ese proyecto llegara en cambios de ejecutivos y nadie leyera los guiones y filmáramos y ¿no? La serie ya estaba hecha y oigan, pero esta serie está muy gay, así, pues es una serie gay, así, ¿no? Hay mucho sexo gay, quítenlo, está cabrón. Entonces, ¿no? Y El secreto del río, que la neta, pues no era una apuesta como, o sea, de, ay, vamos a hacerla, o sea, con todo lo que estamos haciendo políticamente, vamos a hacer una serie comercial de infancias trans. No. O sea,
Y eso pues se debe a banda como Ernesto, como Zuno, que nos han hecho sus aliados como actores, que eso es lo que yo también creo que, no sé si todos, pero todos yo siento que tenemos ciertos, pues como ángeles o padrinos así en nuestra carrera, güey, que de alguna manera, te dices, no mames, gracias por rescatarme, güey, porque me estaba secando, ¿no? Me estaba secando entre bomberos. Entonces, ¿sabes? Como que de repente esa posibilidad o sea, sí es real. O sea, sí es real que fue una pinche chinga, pero necesitas tener una pinche lucidez, un trabajo riguroso, entender bien qué está sucediendo en el mercado, o sea, cómo lograr armar una estrategia y aguantar los putazos. Porque él y Ernesto y dos aguantaron putazos para que pudiera suceder eso. ¿No? Y Entonces eso podríamos decir que hay... sí. No, bueno, solo para complementar, creo que justamente Ernesto ha comprendido eso, ¿no? Como que un director no es esta persona que trabaja solo y todo el mundo ensalza y le aplauden, sino que realmente es una cuestión de crear comunidad y de juntes abrir esas grietas, ¿no? Y creo que, bueno, para mí es justamente mi padrino, mi maestro, y he abrazado ese aprendizaje, ¿no? Y sí, increíble ver a la bruja de Texcoco, ¿no? O sea, como en las principales estrellas de Netflix. Claro. En ese momento. Claro, ya cuando vieron sus TikToks y vieron que salía con barba y todo, ya como que no entendieron nada, porque pues querían ver a Solange, ¿no? Sí, claro. Mucha gente, ¿no? No quería... Entonces, como que sí, es una cosa que pues, se va como moviendo, ¿no? Es como un monstruo. Claro, y además la bruja tan queer que siempre en sus presentaciones anda por ahí. Le mandamos un beso donde quiera que esté. Entonces, de alguna manera, lo que creo que estamos un poco concluyendo es que también hay mucho miedo, ¿no? O sea, de la industria hacia nuestras historias, hacia nosotros. O sea, no se atreven, ¿no? De Pues pronto. más que eso, siento que no han visto como números. Realmente siento que no les importa nada más que números. Entonces, también por eso, digo, aprovechando que estamos de moda, podría ser interesante armar algo y convencerlos y les demuestras los números, ¿no? Creo que realmente no les importa. O sea, se puede hablar de lo que sea mientras genere. Así de frío, así de horrible, creo. Hay un trabajo, sí, porque tienen, como digo, vienen de ciertas esferas donde no sé si miedo, pero resistencia sí. Pero si genera, creo que, vaya, estamos en un mundo que todavía se mueve así y hay que aprender a darle la vuelta, diría yo, creo. Claro, sí. Sí, me viene ahorita un poco a la cabeza el Secreto en el Río otra vez. Por ahí tengo unas tías que ¿no? Aprendieron el Netflix, que lo están aprendiendo a usar, y entonces vieron el Secreto en el Río y quedaron completamente fascinadas, ¿no? Y entonces también viene a la reflexión y dices, claro, a ver, es que al fin y al cabo pues, no somos aliens, no somos de otro planeta, vivimos casi las mismas experiencias a nivel de sentimientos, de amor, de solidaridad, de compañerismo, pero contadas desde otros personajes. ¿No les da la impresión? Sí, creo que sí, pero también hay cosas que sí vivimos como colectivo LGBTIQ+, Claro. que no vive la banda heterosexual. Y al revés. Y lo que me parecía interesante del fenómeno del secreto, yo me topé con mucha gente que estaba atravesada y sufría por la escena en la que le cortan las trenzas a Solange. Y nos parecía un fenómeno, lo discutía con la bruja y decíamos qué fenómeno tan interesante que somos el segundo país con mayor número de crímenes de odio en Latinoamérica después de Brasil, siendo las mujeres trans las principales víctimas de estos crímenes de odio. En un país con esos números tan alarmantes que las espectadoras y los espectadores estuvieran conmovidos porque entierran a una mujer trans negando su identidad, sí nos decíamos, algo se está moviendo, ¿no? Nos da esperanza que se discuta eso. Sí, por eso yo insistí en este rollo o sea, de la representativa, porque a fin de cuentas, o sea, tampoco es una guerra contra los heterosexuales, ¿no? O sea, es un apelar a esto, me encantó, lo de articular el realismo, o sea, articular la realidad. Sí, o sea, sí siento que si nos representamos de manera digna y profunda, sí puede haber una posibilidad de que a través de la pantalla alguien que sí nos ha sentido alejados,
entienda esa complejidad y le sea humano y le sea cercano y le llegue así algo así y la próxima vez que vea a alguien del colectivo piensa otra cosa distinta. Y eso es lo que de repente dice, puta, 6 semanas, no sé cuánto estuvo en primer lugar y dice, puta, el abuelo que se la tuvo que chutar. Porque ya no quedó de otra y porque era el primer lugar y porque ya todos lo habían visto en la casa, ¿no? Y que de repente viera eso, o sea, qué tanta posibilidad existe eso, pero tiene mucho que ver con cómo se construyen los personajes, desde esa dignidad, ¿no? Y cómo hacemos también para no echarnos tanta mierda, porque, güey, ¿no? Digo, yo te voy a aprovechar, pero era muy curioso también estrenar estas series y saber todo el esfuerzo que está detrás de lo que implica y todo, y también ver otros directores queer, gays de México hablando pestes de la serie, ¿no? Vaya, o sea, son series que a fin de cuentas sabemos que están pasadas por un cierto salón de belleza porque pues es streaming, porque justamente no es una peli indie, porque no, hay una serie de cosas mínimas que se tienen que cumplir para que eso pase. Pero tú entonces de repente ver, y luego, bueno, unos que luego estrenan otras cosas que dices, bueno, a ver, ¿no? No entiendo nada, ¿no? Porque sí tiene que ver con esto, es decir, a ver, o sea, también un poquito como de empatía, yo sí apelaría en general, de cómo hacemos para que esto vaya para arriba para todos, ¿no? Cada quien es de lo que quiera contar. Efectivamente no es una guerra contra los heterosexuales, pero sí conozco mucha banda heterosexual que se resiste al cambio porque finalmente han formado un status quo que les da comodidad y que les ha permitido estar en los puestos de poder donde se toman las decisiones. Entonces, pero incluso, ya no hablemos de lo LGBTIQA+, las mujeres, ¿no? El Ariel se ha entregado, no sé, 70 y tantos años y creo que 3 o 4 mujeres han ganado a mejor dirección y ha sido de 10 años para acá, lo cual quiere decir que durante 60 años no se consideraba que una directora, y pasó Busi Cortés, Mariano Varo, muchas que se lo merecían y no lo ganaron, ¿no? Entonces, quienes están eligiendo los proyectos en los EFICI, no solamente en las plataformas, en las convocatorias, llámese Procine, convocatorias de IMCINE y tal, siguen siendo esos hombres heteronormados, ¿no? Que son los que convocan para ser jurado. Ahora el IMCINE de unos años para acá, hay que decirlo, ¿no? Procura que haya paridad de género en los jurados y que también haya representatividad, ¿no? Y entonces por eso creo que hay que hacer un compromiso como colectivo, ¿no? De no solamente voy a abrir la grieta para pasar yo y que luego se cierre, no, pues tratemos de que las nuevas generaciones pasen por ahí, ¿no? Y ahí es donde tal vez entraría la idea del temor que tienen sobre nosotras y nuestras historias, porque al final de cuentas, cuando nosotras tomemos el lugar o cuando nosotras vamos tomando los lugares, entonces las figuras en el poder pues tendrán que ceder el asiento, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que hacerlo. Me gusta mucho lo que hizo Ryan Murphy cuando, o sea, no había directoras trans en Estados Unidos. Dijo, pues entonces voy a formar a Janet Mock, que es una mujer muy inteligente, ¿no? La vamos a preparar. Y ahora dirigió Pose, ha dirigido de las series más importantes. Cuando les dieron, no sé qué premio era, si el Emmy o el Golden Globe, pasa él como productor y lo que dice es, va a hablar Janet Mock, ¿no? Él siendo un hombre cisgénero blanco, adinerado, dice, le voy a dar el micrófono a una mujer trans afroamericana, que hable ella, ¿no? Ahí siento, perdón, siento que creo que es una cuestión de calidad humana y creo que es una cuestión de entrenamiento mental, espiritual y de apertura general, porque también escucho mucho que dentro de nuestra propia comunidad existen los madrazos y nos va duro con la envidia, nos va duro. A mí, de las peores experiencias que he tenido con productoras, es con productoras lesbianas. Sí, sí, o sea, de que no, o sea, prefieren ligarse a la prota o prefieren hacerse compa del prota, irse a cenar a un lugar caro, que realmente darle un buen rollo a quien, pues tiene ahí una similitud, güey, no sé. Y es muy loco porque creo que al final todo se resume a qué pienso, para qué lo pienso, en quiénes pienso, para quién va. Porque si vas solo para ti, no importa si eres quien seas. Si vas solo para ti,
va mucho más allá de ser lesbiana, va mucho más allá de ser gay, va mucho más allá de ser trans. Si va para ti, vas a ser igual de ojete que todos. Claro, claro. Sí, que Entonces, no estamos exentos en la comunidad también. No, pero para nada. De ambiciones, de malos tratos. Pero también pasan cosas hermosas, ¿no? Como lo que escucho que han creado este equipo, ¿no? Incluso yo, gracias a esas series y a ese trabajo, me acerqué a David por redes y le dije, necesito tenerte cerca. Y quiero saber quién eres y quiero ser tu amiga. Y hoy somos... Es una amistad que amo. Claro. Que hoy me trajo un regalo de Navidad. Ya lo vi. ¿No? Y Mel y yo estuvimos nominadas juntas para esos mismos premios Metro y le escribí también por fuera y le dije, también te quiero cerca. Entonces, sí confío en que esto que nos generamos, porque allá abajo creo que también está vibrando de la misma manera que lo que estamos sintiendo acá, sí puede levantar proyectos, sí nos puede unir, sí nos puede dar brotes de creatividad y no dudar y decir, oye, güey, se me ocurrió esto. Ah, pues está de la chingada. Bueno, gracias por escucharme. ¿Sabes? O, claro, sí quiero. Y eso a mí me emociona mucho. Y ya. Sí. Claro. Porque eso de estar juntos, justo, no es lo que decía de los espectadores, o sea, a mí me ha sorprendido muchísimo. Nunca me ha pasado en la vida con ningún proyecto que tanta gente de tantos lugares, o sea, se acercaran con una cuestión de estar juntos. O sea, que te dieran un abrazo y te dijeran, güey, así con lágrimas en los ojos, gracias que esa serie está, porque no, la vi con mi mamá y yo acabo de salir del closet, y entonces pues este pedo, y gracias por no sé cuánto, y yo estoy transicionando, no he visto qué pedo, vivo aquí en Toluca, güey, o sea, ¿no? Y esos abrazos y eso es como, es esto mismo, es como, o sea, eso sí es muy poderoso. E invitar a todos los heteros, si están aquí, obviamente, pues ya están haciendo un trabajo. Ya están haciendo Pero si no, o sea, pero sobre todo invitar a todo el mundo entero como pues a que convivan, ¿no? O sea, la verdad, porque, o sea, Que vengan a nuestras fiestas de las de hace rato. Porque, güey, fue muy cagado, ¿no? En Tengo que morir todas las noches siempre, o sea, la imagen que yo tengo es, o sea, yo nunca había estado, ya conforme pasaban las semanas, jamás había estado tan dichoso en un set, o sea, tan dichoso así como que yo sentía que todo brillaba. O sea, cuando cerraron el 9 era así de buena depresión terrible, o sea, ¿no? Era como una sensación de que se dio. Pero fue muy particular ver el proceso del crew, o sea, la mayor parte del staff que eran puros machos. Claro. Entonces yo siempre digo que se fue glitterizando el staff. O sea, no le quedó de otra. Estábamos tan encerrados ahí de y al final ya todo el mundo estaba como en una energía equilibrada de fuerzas. Claro, sí. Que en donde ya no existía como esta sensación de estar, ¿no? Pero al principio te acuerdas, güey, o sea, es como, no sabían ni cómo verse, ni que sí o no, o sea, como que había unas cosas muy extrañas que pasaban, y al final acabó siendo una cosa, por eso lo del convivio sí lo digo en verdad, o sea, sí es una cuestión también como de normalizar esta variedad. Y sí va para allá, ¿eh? O sea, a mí ya me ha tocado competir en casting con Mel, ella no sabe, pero me ha ganado el casting. Y sí siento que sí estamos caminando, ¿no? O sea, de pronto sí me dan ganas de que avancemos un poquito más rápido. Porque sí siento que luego se nos va la vida, ¿no? Que está cambiando otra vez el mundo muy rápido y pues no quiero que se nos vaya el tren. Por eso luego siento como un poquito de prisa, ¿no? Que hay que picharle, pero vamos por buen camino, creo yo. Bien, Mel. Eso, Pues sí, es que entonces también aquí hay un punto muy interesante que tiene que ver con el individuo y la comunidad, ¿no? O sea, pienso, de pronto a veces como actores, como actrices, queremos esta cosa, ¿no? Porque también estamos pensando en nuestras propias carreras y está padre. Pero también a veces, como decías, hay que dejar la puerta abierta porque pues vienen un chingo de personas más atrás, ¿no? Y seguramente si se abrieron puertas también fue porque antes alguien las golpeteó, ¿no? Y pudimos un día abrirla. Entonces, ¿qué piensan entonces de las nuevas generaciones? Aunque suene ya de abuelito mi comentario, pero ¿creen realmente que se augura un buen futuro con las nuevas, con los nuevos actores, las nuevas actrices? Sí depende. Ok. Pero sí depende como, pues cuando... Sí depende. Creo que hay una cosa muy valiosa. A mí me voló la cabeza cuando entré a TikTok por primera vez, por ejemplo.
y me encuentro con estas, o sea, fue pues, hace unos años, ¿no? Y me encuentro con esta diversidad que para mi mente era muy necesaria. Como que yo siendo parte de la comunidad, como no crezco, o sea, yo era, no había de dos, o eras joto o eras machorra, ¿no? O sea, no había nada y es más, si eras bisexual, qué asco. Sí, ¿no? El tema del género todavía no. Totalmente. Entonces, conforme empiezo a crecer, pues empieza a cambiar, ¿no? Que si tomboy, que si ya empieza a no sonar tan culero, ¿no? Pero bueno, y luego lo no binario, y luego todo el tema con la comunidad trans, y luego, y volteo para atrás y digo, yo pude haber sido un chico trans porque yo me travestí y me llamaba Pedrito de los 14 a los 18 años. Y era yo la cosa más hermosa del mundo. Y luego pues ya no, porque no supe qué hacer con eso, ¿no? Pero siento que ahora hay tanta apertura con el tema de las redes que se está naturalizando a los ojos del mundo, que existimos de esa manera tan mágica y tan libre y tan juguetona y tan increíble. Por eso digo, menciono el TikTok porque yo me quedaba fascinada viendo a chavites de, no sé, de 18 años, hermoses, que, claro, en ese momento hasta yo decía, ¿y qué son, no? O sea, ¿cómo? Entonces empiezo a educarme y empiezo a ser más curiosa al respecto y empiezo a fascinarme con este mundo. Y siento que siento que estas nuevas generaciones, no todos ni todas, pero siento que hay un gran porcentaje de actuantes que ya traen el chip integrado, que ya no tienen esta división. Digo, no sé cómo lo vivan, pero para mí deseo y espero que las próximas, o sea, las generaciones que vienen nos sigan educando. Yo agregaría que tenemos un compromiso con esas generaciones y que también la banda de nuestra generación, pues justamente asustados, lo que está pasando en Estados Unidos. Ayer toma posesión un presidente que dice que se declara constitucional que solamente existen dos géneros. ¿Y dónde queda la banda no binaria? ¿Y dónde quedan las personas intersexuales? Y prohibió el TikTok, ¿no? Y entonces, bueno, creo que si bien hay avances, no podemos quedarnos dormidos en nuestros laureles y tenemos la obligación de estar muy despiertes y de defender a esas generaciones. Sí. Yo quiero pensar en el tenor de Valeria, que, o sea, nuestra presencia de nosotras mariconas, queer, ya en el mundo, pues ya es revolucionaria, ¿no? Y nuestra presencia en este gremio, en esta industria, también lo es. Estaba leyendo con mi mejor amigo David Ola hace un par de días una frase que decía, la actuación no es sobre la historia, o sea, no actuamos una historia, actuamos nuestra propia historia, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, en cada ficción, básicamente, estamos tratando de explicar nuestra historia y lo que somos cada vez de diferentes maneras y con diferentes manifestaciones. Entonces, lo que dice Valeria, o sea, ya somos así de diversas. Y cada vez que crearemos así de diverso. No hay manera que todo esto que soy no salga cuando yo esté ahí en pantalla o cuando yo esté en escena. Entonces, de esa manera es la esperanza que tengo, que podremos ir transformando poco a poco. Hace rato Humberto decía, ¿no? Que, bueno, se estaba tocando el tema de la transformación, de cómo la gente se sensibiliza. Y Judith Butler habla sobre a una travesti en escena, pues claro, o sea, se le respeta, ¿no? O sea, tú ves a una travesti en escena, una trans, y dices, ay, qué chistosa, a ver qué me tiene que decir, o qué tierna, o yo qué sé, pero te callas y la escuchas, y entonces después al final te conmueve, y terminas entendiéndola un poco más.
A la misma que si probablemente alguien la ve en el transporte público, pueda recibir una agresión, ¿no? Ese es el poder del escenario y de la ficción y de la pantalla, ¿no? Sí. Que podemos ir abriendo brechas y sensibilizarnos. Y cada vez que seamos más auténticas y cada vez que seamos más lo que somos, y eso nos acompañe en nuestra actuación, pues no habrá manera que no se vaya reflejando poco a poco en el tejido social. Y es así ínfimo el avance, es muy íntimo. La verdad es que solo sucede aquí, ¿no? Sí, claro, pues es un poco a lo que aspira nuestro oficio, ¿no? Como tratar de hacer como mejores seres humanos. Bueno, pues creo que es tiempo ya de pasar para preguntas, respuestas. No sé cómo vaya a ser la dinámica porque no sé si hay un micrófono. Sí, aquí tenemos. Que prendan la luz, ¿no? Sí. Ah, no. Aquí tenemos. No creo que haya ahí un micrófono. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Hola, Val. Bueno, me llamo Chema, soy de España, soy actor que lleva residiendo aquí un poquito de tiempo. Os admiro, felicito muchísimo a todos, me encanta cómo trabajáis, sois maravillosos. Y dicho esto, yo quería plantear un debate que a mí me resulta muy interesante desde mi desconocimiento y desde mi posición de extranjero que reside aquí, pero algo que he observado y que no se ha tratado, porque creo que todo lo que habéis tratado, básicamente estamos todos en acuerdo y estamos absolutamente en sintonía. Pero hay una cosa que a mí hace tiempo me hace mucho ruido, y es que tengo compañeros que están en una posición privilegiada, por así decirlo, porque son ya personas reconocidas a las que no hacen casting como tal, sino que más bien les llaman, ¿no?, para trabajar porque directamente los quieren a ellos o a ellas o a ella. Y me llama la atención porque luego en su vida privada o lo que muestran en sus redes o lo que quieren se dista mucho de la realidad. Es decir, en su vida privada están fuera de, pero no externalizan y no quieren que la gente sepa sus parejas. Y entonces yo cuando les pregunto con naturalidad, porque partiendo de que la vida privada de cada uno, por supuesto, es privada y cada uno cuenta lo que quiere, pero lo que me resulta curioso es que precisamente yo entiendo que hay una discriminación para las personas que empiezan, que no tienen carrera o que pueden tener miedo a ser rechazadas por su orientación. Pero quería plantearos, vosotros que quizá estáis un poco más cerca de esa posición privilegiada y que sé que no es vuestro caso, pero si lo veis, lo podéis ver o tendréis alguna opinión, ¿qué pensáis de esas personas que podrían ser un reflejo y podrían ser un referente para mucha gente joven que empieza y que está y que no es que hagan activismo, sino simplemente que viven con naturalidad sus parejas, con quienes salen, que suben un story y dicen que es su amigo, amiga o amigue o lo que sea, pero saben que todo el mundo sabe que es su pareja, pero no lo pueden decir públicamente por miedo a que la industria, a que el gran público lo rechace. Entonces, para mí creo que es un debate interesante y me gustaría conocer vuestra opinión, ¿vale? Un placer y muchísimas gracias. Pues yo siento que es muy sencillo, es como los privilegios son tan buenos que no se quieren perder, ¿no? O sea, asumirte socialmente implica que pierdas cosas. O sea, sí, eso es como una realidad que tienes que aceptar, porque al final de cuentas vivimos todavía en una sociedad mexicana que en ciertos lugares parece muy evolucionada, pero que en otros lugares parece de la prehistoria. Y te estoy hablando, como decía hace rato, de Toluca aquí a 2 horas. Entonces, creo que esta cuestión de no querer perder el privilegio sí define mucho la decisión, ¿no?, de todos ellos. Porque además, o sea, hasta la fecha hay productores que le preguntan a un director de casting la sexualidad o la identidad de un actor. O sea, ¿no? O sea, ha pasado, ¿no? Que de repente un ejecutivo es, pero ¿y este? ¿Y si es o no es? Y es como, pues, o sea, ¿qué te importa? No. Me voy a meter en algo que quizá está... Pero creo que eso pasa más con los hombres. Sí. A mí me ha beneficiado ser abiertamente en mis redes y subir y demás. O sea, yo tengo más likes en un post con mi novia que en un proyecto. Sí, porque te has posicionado. O sea, al final Sí. de cuentas, pues sí has estado Sí, fuera del y closet. digo, si no decía que era lesbiana, que sí mismo.
O sea, es como Denise de Calaf, o sea, No hay que manera. ya lo acepte. O sea, pero, sí, no. Pero siento que pasa mucho más con los hombres. Siento que el hombre gay en la industria es mucho más atacado que la mujer Pues lesbiana. porque sí vemos mucho, pues, este más machismo. patriarcal, ¿no? Y además Sí. Pues el mega machismo. Siento que es completamente el machismo, porque ahorita lo estamos diciendo a nivel de, sí, la industria, pero cuando hicimos El Secreto del Río, ellas tenían, hubo un llamado, cuando hicimos la escena del linchamiento, ¿no? Si la vieron. Eran un chorro de mushes, y ellas venían en un camioncito conmigo porque estábamos yendo a la locación, y ya lo tenían tan normalizado que se estaban riendo de un señor que a cada rato tenía relaciones sexuales con varias de ellas, pero justo terminando, el señor las agarraba su machete y las perseguía por el cerro y para que no vayan a decir que no sé qué. Entonces sí es una cosa muy, pues, hipócrita que creo que pasa en el país entero, ¿no? No importa el punto en el que estemos. Sin embargo, yo pienso que si eres una figura pública, estás desperdiciando una gran oportunidad de ser un referente para otras personas, ¿no? Y ahí es también algo importante de la representación. Yo, en mi generación, recuerdo que una de las primeras grandes películas gays que vimos era Brokeback Mountain, ¿no? Pero los dos actores son heterosexuales. Entonces, tú como gay ves por fin una historia con la que quizá te puedes sentir identificado, pero luego ves las fotos de las Premiere y de los Oscars y ves que cada uno va con su pareja heterosexual y entonces lo que internalizas es, claro, como gay solo puedo existir en la ficción, ¿no? Y bueno, con las mujeres trans es todo todavía más radical. Entonces, yo les diría eso, estás perdiendo la oportunidad de que un chavito de 12, 13 años que está saliendo del closet pueda ver este gran actor que la armó súper chingón, que llegó a una gran nominación y que se presenta sin miedo con su pareja, ¿no? Convertirte, dar un poco de esperanza a esas generaciones. Hace poco empecé a seguir a un director que se llama Andy Newberry, que dirige la tercera temporada de Heartstopper, es uno de mis placeres culposos. Y entonces lo empecé a seguir en Instagram y veo que sube fotos con su pareja, es un hombre gay que sube fotos con su pareja, con sus hijos, y yo dije, si yo hubiera visto eso en el CUEC, a lo mejor me hubiera ahorrado 10 años de estar asistiendo a dirección, ¿no? De ver un referente de un director abiertamente gay, exitoso, feliz, con hijos, ¿no? Y nada más para agregar, también somos tan superficiales como sociedad que el fenómeno de la percepción sigue teniendo un peso muy grande. Claro. O sea, los directores de casting, los productores o algo, en el momento en que saben la identidad de alguien, hay una cosa que es como de percepción, de colocar en otro lado. O de empezar a dudar si se puede hacer. O sea, yo mismo, o sea, que esto ha sido como más reciente, como de, ¿no? de hacerlo público. O sea, yo mismo he encontrado con actores que me dicen, güey, no lo hagas. Y yo la verdad espero que Ernesto y su no me sigan llamando para sus proyectos, porque si no tengo trabajo. Yo te aplaudo, querido, de verdad te lo digo con el corazón, te aplaudo cañón la forma en que lo has abrazado, porque como dices, es un posicionamiento. Pero sí es verdad, o sea, que yo tengo muchas áreas. O sea, yo dirijo, yo produzco, o sea, es decir, como que también, si solo todo depende de tu vida de actor, también no sé qué decisión podría ser, ¿sabes? O sea, la consecuencia real de tener que mantener tu casa, tu familia, no sé. Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Acá. Hola, ¿qué tal? Ari Gallegos. Primero que nada, pues nuevamente felicidades a Landa porque, pues, en mi caso yo soy heterosexual y lo que estamos escuchando y aquí... La heterosexual responsable. Heterosexual responsable. No, tengo muchos amigos gays y la verdad es que de hace muchos años, yo inicié mi carrera en el 89 haciendo teatro de la calle y luego pasé por el proceso del teatro musical donde también me sentí absolutamente discriminado porque si no te acostabas con el coreógrafo y si no ibas a sus clases y no eras gay, no podías estar dentro de los musicales, ¿no? Ahora me veo absolutamente abrazado, lo digo particularmente por Alex y por Ernesto, con los que he tenido la oportunidad de trabajar, y que me ha tocado presenciar cómo han creado unos crews increíbles de una comunidad que va justamente en este sentido a tres dudas particulares que me surgen con todo este planteamiento que se ha visto, y es, la primera, ¿no? O sea, ¿qué piensan sobre la eliminación de las etiquetas? O sea, en vez de vernos
como el gay, el heterosexual, el trans, todas estas etiquetas sociales que nos hemos puesto, vernos como los compañeros y los seres humanos que somos, que eso es algo que han hecho increíble, nada menos ahorita cuando llegó Alex, o sea, sus palabras me llegan, ¿no? Me dice, me da mucho gusto verte y su abrazo y sentir su abrazo, y a mí no me molesta en lo absoluto, ¿no? El segundo planteamiento es, ¿por qué tenemos esta necesidad de contar historias? Decía por ahí el ejemplo de tu maestro, ¿no? Que te decía que pues es que estamos contando nuestras historias. No, ¿por qué? ¿Por qué no podemos contar otras historias que no sean nuestras, que estén dentro de la ficción, que no tengan nada que ver con lo que yo soy como persona, ¿no? Un ejemplo muy claro, justamente en El secreto del río, a mí me maravilló ver a la niña interpretando al niño en la primera parte, y después me puse a investigar quién era el cast y dije, es una niña. Y me parece extraordinario que esa niña pueda interpretar un niño y que lo descubres después, quizás en otro personaje ya de adulto, en otra forma, ¿no? Entonces, ¿por qué contar, no sé, o sea, alguno de ustedes puede ser, no importa su género, ¿no? Quitar esa etiqueta y decir, yo puedo interpretar a un astronauta, puedo interpretar a un secuestrador, puedo interpretar cualquier otro personaje, porque una función fundamental de nosotros es que somos actores, ¿no? En el caso de los que somos actores. Y el tercer planteamiento, ya para hacerlo breve, es la denuncia fundamental no solo en redes, la denuncia en un proceso jurídico real. O sea, es lamentable, y me parece lamentable, que premiamos a los que saben que son acosadores en los Arieles, ¿no? Les reconoce la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Norteamérica como un nuevo director de casting, incluido al director de casting gay, que sabemos que te cierra el ojito, te agarra la pierna o te propone algo, ¿no? Porque vas a su casting y entonces, pues si no entras en su juego, no estás en los castings, ¿no? ¿Por qué no salir de esta denuncia, o qué les parece la idea de promover también la denuncia fundamental, pero ya en el plano jurídico abiertamente, de todos estos casos en los que todos nos sentimos discriminados, acosados o de alguna manera empujados hacia abajo en vez de ir hacia arriba, ¿no? Okay, sí, gracias. Yo tengo una respuesta para las primeras dos, que están un poco conectadas, y es, a ver, sobre la eliminación de etiquetas o el uso de etiquetas. Creo que hay que simplemente saber para qué nos sirven y cuándo, ¿no? Yo creo que las etiquetas no son útiles a lo mejor cuando estamos entre amigas, cenando, ¿no? Estamos en un espacio de plena comodidad, y tampoco serán útiles en el futuro en una utopía, ¿no? Pero en el presente, contextualizándonos, sí que nos son útiles, por ejemplo, para exigir derechos, para politizarnos, para hablar sobre lo que está sucediendo. En este momento sí son útiles. No nos sobran, y generalizar como que todos somos humanos, entonces nos podría hacer caer en el engaño de que todos estamos pasando por las mismas experiencias y anula experiencias de discriminación y tal, ¿no? Entonces, en ese caso, las etiquetas sí tienen una utilidad en el presente. Y sobre que cualquiera pueda interpretar cualquier personaje, también me parece un ideal, ¿no? Para eso nos preparamos, para eso somos actrices o actores o actuantes. Sin embargo, habemos algunas personas que históricamente se nos ha negado el derecho de actuar, ¿no? A las mujeres se les negó el derecho de actuar durante mucho tiempo, y a las personas trans, por ejemplo, pues no fue totalmente explícito, pero apenas estamos habitando los espacios de actuación. Entonces, en ese son, la lucha ha sido porque nosotras mismas seamos quienes interpretemos nuestras propias historias para empezar, de mínimo. Entonces, si se escribe un personaje trans, que no se contrate a un actor y le pongan una peluca para que lo interprete, sino que se castee al talento y a las personas que estamos dispuestos, o sea, como yo y como muchas otras compañeras que somos buenas actrices y que podríamos hacerlo perfectamente. Esa es la lucha. ¿Mande, amor? Ah, bueno. Nosotros ahí lo podemos hacer.
Sí, efectivamente también como hombre lo podrías hacer, pero yo como director te digo, si yo tengo un discurso de inclusión y si quiero contar una historia que va en pro de eso, pues ¿cómo la voy a contar si yo mismo no soy inclusivo, si yo no soy congruente? Es que ¿no? creo que más que el tema de la capacidad, o sea, creo que no se pone en duda la capacidad actoral de nadie, ¿no? Como tampoco la nuestra, sino más bien es un tema de ventajas y desventajas, o sea, sobre todo la comunidad trans, o sea, no ha tenido espacios, no ha tenido, digamos, las oportunidades, ¿no? O sea, es más bien como una cuestión de espacio laboral, no de capacidad. Sí, de espacio laboral, y es una decisión política el que nosotras seamos quienes interpretemos nuestros personajes, y recordemos que el arte es siempre político y todas nuestras acciones en la sociedad lo son. Entonces no nos podemos deslindar de eso. Claro que será deseable que no solo interpretemos personajes trans, ¿no? Podemos interpretar muchos más, claro que sí, y no solo nos cerremos a eso, pero que mínimo nos casteen para esos personajes. Sí, y también no nos hagamos güeyes porque en la escuelita, pues sí nos dice, o sea, uno sale de la escuela diciendo, soy actor y puedo interpretar todos los personajes. No. O sea, la realidad es que independientemente del género, o sea, uno por su físico, tú por tu físico, yo por mi físico y todo, o sea, ya de entrada ya tenemos una cosa que no nos vamos a poder quitar y que determina nuestra vida real profesional. A lo mejor en el teatro no, a lo mejor ahí existe posibilidad de más juego y de más fantasía, pero en la realidad frente a la cámara, tu cara es tu cara. Tu color de piel te atraviesa, tu identidad te atraviesa. Eso eres. Y ahora, y no es lo mismo decir, es que yo me gustaría ser bombero, me gustaría ser abogado, me gustaría ser trans, porque son categorías distintas. Uno tiene que ver con la identidad, o sea, con quién se es, y otro, pues son oficios, y son, ¿no? Como, entonces, yo sí creo que ese, o sea, porque además es una discusión que sí es muy álgida, y la verdad es que la he tenido hasta con compañeras actrices y actores, o sea, de, ¿por qué no puedes interpretar gays y lesbianas? Pero todavía trans se vuelve, ¿no? Por lo menos más claro, ¿no? Pero luego, con respecto a ser gays o lesbianas, y yo, o sea, insisto, es que es una cuestión de rezago, o sea, de rezago de décadas en que yo o fulanito o algo de repente no podía ni siquiera acceder a ciertos castings porque era un poco afeminado. Y no, o sea, ¿no? Entonces, y hay otra cosa ya más sutil, ya si en algún momento a un heterosexual le toca ser una lesbiana, yo lo que digo es, entonces sí métanse, o sea, entonces sí a la Margules y se me meten así hasta el fondo, porque lo que pasa es que hay una cosa que no solo tiene que ver con cómo te ves, con cómo te mueves, hay una cosa que tiene que ver con el deseo. Y a mí me pasa, la neta, muchas veces cuando veo heteros haciendo películas gay, no les creo que se desean. O sea, no les creo que se desean, empiezan a tener relaciones sexuales como nosotros no tenemos, empiezan a tener unos códigos que nosotros no usamos, y entonces, pues eso es eso es una representación que va en contra de todos nosotros. O sea, el deseo es algo que sí, si lo vas a hacer, hay actores, actrices que no, pero pues tiene que ser entonces un compromiso absoluto por esa humanidad, no por el constructo, ¿no? Que son, creo que, dos cosas también distintas. Como se dice en este documental de Netflix, Disclosure, lo que se le aplaude a veces a un hombre que está interpretando a una mujer trans es, ay, wow, la feminidad que logra, ¿no? En vez de la total profundidad, porque yo no vivo actuando feminidad, yo vivo siendo una ser humano, ¿no? Y yo tengo toda una cosa que me atraviesa, y yo tengo deseos, y tengo problemas, y tengo todo, y eso es lo que hay que actuar, no la feminidad, y se quedan a veces muy en las primeras capas. Y ha pasado a lo largo de la historia, pero nada más que quienes se suben luego, o sea, todo lo que ya entonces ahora son mujeres, ahora son personas con discapacidad, ahora son todo, pero el que se sube o la que se sube a recibir el Oscar o recibirlo no tiene discapacidad, no es trans, no es gay, y esas personas vuelven a caer invisibilizadas. Y el que recibe el premio es el que ya ahorita ya camina y es bípedo, hetero, y, ¿no? Y todos contentos y felices. Y muchas veces estas son también miradas muy estigmatizantes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que mencionas lo de las narrativas de películas, series de gays interpretadas por heterosexuales, una de las cosas que a mí siempre me ha saltado es que cuando tienen sexo son violaciones, ¿no? Y de pronto
estigmatiza esa idea de que las personas gay fuimos violadas y por eso nos volvimos gays y de que, o sea, es una vez más la mirada estigmatizante desde alguien que no se metió a la profundidad de lo que significa ese personaje, ¿no? Y es que quizás no solamente sean interpretadas por actores heterosexuales, probablemente fueron escritas por hombres heterosexuales, dirigidas por un hombre heterosexual. Entonces, lo que habla Humberto del rezago se ha discutido, ¿no?, en cuanto a actrices y actores, porque quizás lo más visible es lo que están en la cámara, pero hay un rezago muy importante en nuestro país. Ya no digo de directores LGBTIQ, más de directoras, de oportunidades iguales, de paridad de género en los sets. Claro, sí. Creo que sí, contestamos las tres, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué es más importante para ustedes? Porque justo mencionabas que a ti te gustaría como tener más variedad en tus personajes, que solamente te encasillan en el personaje que es lesbiana. Entonces, yo quería preguntarles más a ustedes, ¿prefieren más hacer un proyecto que represente a la comunidad LGBT o prefieren hacer algo que a ustedes los saque de su ser, o sea, de ser lesbiana, de ser gay, de ser transexual? O sea, que tú, por ejemplo, puedas interpretar a una mujer cisgénero o usted, o sea, pues sí, es mi duda. Pues siento que, bueno, igual no es que siempre me den personajes de lesbiana, pero sí siempre me piensan para la lesbiana. ¿Por qué? Porque tengo el pelo corto, porque uso saco, porque dicen, güey, Valeria haría este personaje, y cuando lo leo es la misma lesbiana que llevo leyendo en todas las propuestas, ¿sabes? O sea, ni siquiera es una lesbiana distinta. Es la misma lesbiana. Desde el 92. No. Ya que te den otra lesbiana. Ya, oye, una lesbiana de pelo largo, por favor. Pero, ya, Humberto. Pero, es más como no etiquetar, es como darte el chance de ver un poquito más allá, ¿no? Hice una obra de teatro que se llamó Rotterdam, donde era un chico trans. Y la primera etapa no había transicionado el personaje y luego transiciona, ¿no? Y a mí me indignaba muchísimo que todo el gremio teatral dijera, claro, lo iba a hacer Valeria. Entonces, para mí, eso fue salirme de la zona de confort, porque lo que yo soy no me es más fácil llevarlo a la ficción. Incluso yo no me he quedado con personajes de lesbiana que se lo quedan compañeras heteros, ¿no? Porque como lo vivo, yo sí me pongo nerviosa en el casting, me pongo roja, no sé cómo agarrarla, ¿no? O sea, como que... ¿Por qué? Porque no sé, hasta me incomodo, ¿no? Me ha llegado a incomodar. A mí lo que me gusta es actuar y lo que me gusta es crear personajes. Y asumo también donde estoy, como decía Humberto, pues no puedo hacer todo. Pero sí soy capaz de muchas cosas que ni siquiera yo me he atrevido a explorar por vergüenza. Porque a la hora de llevarme a un casting y que esto sea de que súper mujer, curvilínea, pelo largo, tiquití, ya nada más de yo visualizarme así y llegar así al casting, hasta me quita el juego porque me da pena. Y lo que no quiero es sentir pena a ir a un casting, lo que no quiero es sentir vergüenza porque no tengo el pelo largo, ni las curvotas, ni las chichotas, ni estoy así. Lo que quiero es sentirme completamente inmensa y bella al poder representar a esa mujer que tiene 2 hijitos, que no tiene características físicas que a mí me perturban la mente. Eso es lo que yo quisiera.
Y por eso insisto en que tiene que ver con cómo se construyen los personajes, desde cómo se gestionan y se escriben los proyectos. Porque si todos los personajes son la mujer de cierta manera, el hombre, el gay, pues justo, pues hay un momento en donde, o sea, como actor personalmente respondiendo a tu pregunta, pues lo que quiero son personajes complejos. No importa si son gays o si son heteros, soy muy bueno haciendo heteros. Muchos años de práctica. Entonces, no, pero al final de cuentas, pero sí, pues sí tiene que haber una conectividad y una cosa que los personajes estén escritos de tal manera que puedas, o sea, hay más gente en la calle que sigue pensando que soy Apolinara que soy Carlo, ¿no? Entonces, o sea, sí es verdad que todo depende de cuando se shakeen esos estereotipos. Porque si también lo mismo, o sea, ya es como, güey, o sea, cada vez que yo leo un guión y las pistolas y viene, güey, de dinero hago, güey, me ha dado mucha flojera a mí. Pero pues es eso, es como tiene que ser a fuerza de una cosa u otra. Y ahora, lo que sí he corroborado es que, te digo, esto de las grietas lo veo por todos lados. O sea, yo recuerdo la época en la que lo único que había trabajo eran series de narcos. Era lo único que había trabajo. Y yo me acuerdo de estar deprimidísimo en terapia, así como de, güey, ¿qué voy a hacer? O sea, es como que o sea, no quiero hacer nada de eso. Y nunca hice casting, nunca nada. Y de repente, de la nada, así como por milagro, fue justamente Ernesto y ya habían visto todos los actores y me hicieron casting para Don Sol. Y acabó siendo lo que me cambió la vida en muchos niveles. Y acabé haciendo una serie de narcos, pero desde esa perspectiva dije, qué loco, güey. ¿No? Entonces también sí creo que es eso, tiene que ver con que los personajes puedan ser complejos, que se salgan de los estereotipos. En mi caso, tiene que ver con la razón por la que me convertí en actriz, y es porque desde muy chiquita sentía que habían cosas que eran importantes que quería decir y que no me sentía tan escuchada. Y yo o sea, tenía la intuición de que actuando la gente me podía escuchar. Entonces, de ahí que siempre he tenido un compromiso con un discurso. Yo no soy actriz de las que nada más interpretan, sino que siempre he intentado tener conmigo un discurso en el que creo y que eso me acompañe en mi actuación. Entonces, el personaje que sea que me ayude a que mi discurso llegue a la gente, está maravilloso. Si es que interpretando a mujeres trans, esa realidad se va abriendo y se va quebrando, pues qué maravilla. Pero si es que también me toca en teatro hacer personajes, no sé, icónicos o clásicos, y hago una Julieta de Romeo y Julieta, y eso también abre brechas y cambia mentes, y pues qué maravilla, ¿no? Cualquiera de las dos. Bueno, hola, soy Diana Argaja. Mi pregunta va a, ¿ustedes cómo creen que nosotras, las personas de la comunidad, podemos seguir participando en estos proyectos, pero a la vez también combatir con los estereotipos que se tiene, que la mayoría de proyectos que salen a la luz están llenos y plagados de estereotipos, y cómo nosotros desde nuestro papel actoral podemos seguir combatiendo con esto? Y también una petición es saber si podemos tener algún correo o algo en donde podamos reportarnos con ustedes para pues, poder participar en proyectos que sí sean de la comunidad para la comunidad. Gracias. Pues yo te diría que sin miedo a cuestionar a los directores, bueno, de entrada a los directores de casting, yo también doy clase y le digo siempre a mis alumnos que todo está cambiando, toda la industria se está cambiando. Y entonces cuando vas a hacer un casting, bueno, también si tienes una duda del personaje, de las escenas que te mandaron sin temor a preguntarlas, ir midiendo qué tanto puedes contribuir a quebrar esos estereotipos, y si definitivamente te das cuenta que pues el personaje está concebido así, pues también aprender a decir que no. Creo que también, porque lo que siempre digo también es que los actores y las actrices en algún momento también escogen a sus directores y directoras con quien quieren trabajar. Me gusta mucho lo que dice Mel, ¿no? Yo quiero hacer personajes que conecten con mi discurso. Y yo quiero hacer películas y series con actores y actrices que conecten con mi discurso. Y también, bueno, algo que a veces hago, digo, es
corres el riesgo, ¿no? De que la apuesta no funcione. Pero si te llega un casting y dices, ok, sí, veo este estereotipo, pero le puedo dar la vuelta dentro de lo que está escrito, puedes hacer una propuesta. Y a veces esas propuestas son las que quedan. A veces eso pega. Entonces, apostar por eso, diría yo, la creatividad primero. Me acordé de tu casting de Tengo que morir todas las noches. Que era una escena muy complicada porque era Blas siendo DJ. Y había muy pocos diálogos y No, no tenía texto. No Nada tenía más texto. era una indicación. Guillermo, no sé qué, se queda viendo, le dice algo a Gloria y ve Guillermo cómo sale de una plataforma Blas tocando música. Es tu casting. Y te lo quedaste, Cholo. Era muy impresionante. Era muy impresionante ver cómo los propios actores caían en los estereotipos y como decían, es 80 bar gay, y llegaban, o sea, de verdad, con un montón de propuestas de cliché, y lo que hizo David fue darle la vuelta totalmente, ¿no? Sí. Creo que nada más para sumar, el casting es un entrenamiento al final y creo que es una exploración de por vida hasta que dejemos de actuar, entonces perderle el miedo a eso, ¿no? Qué rico cuando te invitan también. Pero también qué rico castear, qué rico darte el chance de sentarte con tu hojita y prepararlo y llegar nervioso y y yo creo que de eso nunca nos tenemos que cansar. Sobre todo no cansarnos en una época que sí, a veces ya entonces vale gorro tu casting. Que eso es que a mí me parece lo más fuerte. O sea, es decir, en nuestras épocas, ¿no? Pero, o sea, cuando empezábamos, o sea, tú sabías que ibas a hacer un casting y que te ibas a chutar a ganar o sea, a que si el personaje era para ti, hacías un casting cabrón, había chance de quedarte. Lo que está más triste ahorita, o sea, inclusive se quedaba alguien que era tu competencia, pero dices, ay, eres buen actor, chido. El peor de ahora es que muchas veces, sobre todo en todos los personajes protagónicos de las series y de las cosas de streaming, la mayor parte del tiempo ese casting ya está determinado. O sea, ya se sabe quiénes mediáticamente van a ser esos personajes. Y entonces te hacen perder el tiempo en castings que a veces ni siquiera van a ver. Y eso sí es algo, o sea, que debería poner sobre la mesa porque es actual y sí está afectando nuestro modo de laborar como actores. Porque tú le estás chingando para hacer un casting cabrón y resulta que a veces ni siquiera lo vieron. A mí eso me parece ahorita de las cosas más horrendas que te pueden pasar como actor. Cabe mencionar. Chicos, pues yo quiero aprovechar para darles las gracias. Hemos llegado al tiempo del final del conversatorio. Pero él estaba desde hace rato levantando Tenemos como 5 o 4 preguntas. Igual lo que les quería sugerir, si ustedes quieren, es generalmente aquí en el lobby, nos pasó ayer igual, o sea, el tiempo no es suficiente, pero aquí en el lobby de salida, pues se platica one on one y hasta se pueden tomar fotos si ustedes así lo quieren. Yo creo que sí tendría nada más como la última es, obviamente la ANDA, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, creemos que es muy, pues, abre ojos y demás, y sé que yo puedo cometer muchos errores en lo que puedo decir y pido disculpas de antemano, pero más bien es en qué podemos colaborar y qué podemos hacer juntos o cómo podemos acercar este tema y porque una de las cosas que yo critico mucho es, o sea, ¿por qué la ANDA no hace... los que son ANDA, disculpen los que no, yo digo que la ANDA somos todos, ¿no? Entonces la mejor manera es, si somos miembros ANDA, traer estos temas aquí y poder empezar a hacer, no sé, algo que pueda repercutir a lo mejor con las empresas con las que hacemos las negociaciones o simplemente en las redes sociales o en comunicados, protocolos, no lo sé. ¿No? De hecho, tenemos una gran activista dentro de Honor y Justicia, que es Leticia Pedrajo, que nos ha estado ayudando mucho a que, por ejemplo, el lenguaje inclusivo esté dentro de todas nuestras publicaciones y dentro de todos nuestros protocolos. Pero bueno, en eso también, o sea, las puertas por lo menos de la Secretaría del Trabajo están abiertas como para escucharlos y ver de qué manera podemos hacer algo en conjunto. Y bueno, tenemos unos pequeños reconocimientos, diplomas, obsequios, agradecerles infinitamente el tiempo que se tomaron, su respuesta, su cariño, su lucha, y aquí es visible, o sea, no sé, pues, o sea, por lo menos conmigo tienen una aliada, y yo sé que soy muy ignorante, porque muchas veces reconocer el privilegio es difícil, ¿no? Hasta que no tienes como dónde encontrarte, ¿no? O sea, no sabes que vives en un privilegio hasta que no lo tienes, ¿no?
cuando están en este debate, en la parte de preguntas y respuestas, en lugar de que tengamos que esperar precisamente porque ya no hay tiempo de hablar, se crea realmente un debate, porque hubo muchos temas bastante interesantes, que hay cosas, que había muchas cosas que aportar, en cuanto a muchas cosas que ellos dijeron que a lo mejor no era lo correcto, o no era o hay una sugerencia para ellos también, porque todos estamos aquí también para aprender por la experiencia que tenemos nosotros también como actores. Entonces, es la sugerencia para que haya esa... Yo te lo agradezco mucho y por mí sí, de hecho le quería comentar a Rafa, que es nuestro gran diseñador, que hiciéramos como un QR para que nos dieran sus sugerencias. Es la primera vez que lo hacemos, sabemos que estamos cometiendo muchos errores, pero finalmente queremos enriquecernos justo de estas pláticas y obviamente todas las sugerencias son bienvenidas y si se repite, que espero que sí, podamos mejorarlas también y a lo mejor el tiempo no fue suficiente y también esa es una de las cosas que debemos de mejorar. Oigan, yo nada más quiero volver a agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas. Que entraron al quite en este conversatorio de manera personal. Les pedí que estuvieran presentes, así que muchísimas gracias por estar aquí de buena voluntad, de manera gratuita, son maravillosos. Hola, compañeros, compañeras, compañeres, soy Leticia Pedrajo. Qué gusto estas pláticas, esto no había sucedido en la ANDA y es algo que tenemos que celebrar. Bueno, decirles que yo soy parte del Comité de Honor y Justicia de este bonito sindicato, soy parte también de la comunidad y que sepan que en el Comité de Honor y Justicia, en caso de que tengan algún tipo de discriminación de cualquier tipo, pueden acercarse al comité, los esperamos ahí siempre con las puertas abiertas para cualquier problema de discriminación que tengan, ya sea en las locaciones, en sus fuentes de trabajo. Nosotros normalmente los casos que atendemos, las denuncias que atendemos son entre socios, es decir, si un compañero también de la ANDA o un director o directora de la ANDA los discrimina, no podemos atender, digamos, casos si tienen problemas en Netflix o en alguna plataforma con alguien de la empresa tendrá sus propios protocolos, pero aquí que sepan que este comité los abraza y las abraza y les abraza en cualquier problema que tengan. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Yo de manera personal, también con mis redes siempre están abiertas y trato de contestar absolutamente todo. Entonces, si alguien se quiere acercar de manera personal, por favor siéntanse con la libertad de tener ahí y resolver dudas también. Sí. Pues Nachi, despidamos con un gran aplauso a todos los hombres de afuera. Muchas gracias a la imagen del